mayoría de los casos hemos tenido o hemos visto piletas de natación el viernes a las 8 de la noche, cuando pone un poco de frío, donde vemos que el agua está totalmente turbia, porque todo el mundo se tiró, cayó Fernet, tiraron crema, migas de los criollitos, etcétera, etcétera, con lo cual la pileta queda turbia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Nosotros, de acuerdo a lo que nos indica el piletero, le tiramos un clarificador, ¿sí? Entonces, las partículas que son muy, muy pequeñas, que inclusive no tienen forma de valorarse un D sub P, un diámetro de partícula, son partículas que con respecto al fluido tienen una velocidad terminal menor, con lo cual quedan flotando boyando en el líquido, dentro del líquido, con lo cual le dan un aspecto opaco o sucio al agua. Nosotros normalmente en nuestra actividad como ingenieros químicos nos vamos a ver muchas veces implicados en el cálculo de lo que son espesadores o clarificadores de efluentes industriales, cloacales y o. Normalmente es un trabajo que es de suma importancia en la ingeniería química porque está reglamentado por Hidráulica de la Provincia con la famosa 41599 y las nuevas, que no me acuerdo del número, sobre el volcamiento de las industrias y de los barrios a los receptores del líquido sucio que emiten las fábricas y los barrios, ¿sí? Con lo cual normalmente es un buen curro para el ingeniero químico ejecutar ese tipo de equipamiento que son los clarificadores. Normalmente los sólidos muy pequeños, como el caso de, yo le decía, la pileta, que nos vamos a dormir el domingo a la noche con la pileta sucia y el lunes o martes vemos, y está limpia la pileta, claro. Le dimos todo el tiempo del mundo para que el sólido pequeñito llegue al fondo de la pileta, cosa que en la fábrica y en los barrios no tenemos ese tiempo infinito para subsanar la mugre de cloacal o de los efluentes industriales. Esas partículas muy pequeñitas, normalmente tienen un agravante que suelen tener una carga eléctrica, como si fuesen iones, ¿verdad? Con lo cual, entre partículas se rechazan y al rechazar se quedan boyando dentro del líquido sin llegar al fondo con la velocidad que yo necesito. Por lo tanto, nosotros, el clarificador que compramos en la piletería es un electrolito, ¿verdad? Es un electrolito que, ¿qué es lo que produce? Produce la descarga eléctrica de los sólidos pequeñitos, ¿sí? Se descargan y luego le agregamos lo que se llama un floculante. Ese floculante es como si fuera una semilla, un atractivo de esas partículas finas, con lo cual se van juntando las partículas finitas y forman lo que se llama un flóculo. La forma del flóculo, ustedes la van a visualizar como si fuera un montoncito de lana, ¿sí? Como si fuera un velloncito de lana, una cosa de esa forma, como si fuera algo, una mota de pelo o de pelo, que una vez que se formó ese flóculo, ya tiene, al formarse ese flóculo con partículas muy pequeñas descargadas eléctricamente, ese flóculo ya tiene un D sub P como la gente. Al tener un D sub P como la gente, va a tener una velocidad terminal apreciable, con lo cual va a llegar más rápido al fondo. Entonces, nosotros, para mejorar la clarificación de la pileta, le agregamos un clarificante. ¿Qué es el clarificante? El clarificante es una unión entre un electrolito, que puede ser un ácido, y un floculante, que el floculante máster de todo el mundo es el PAC, policloruro de aluminio, o algunos óxidos de hierro que se usan para clarificar los líquidos. ¿Cómo es la historia? La historia es como sigue.
nosotros nos contrata alguna persona para que les hagamos el tratamiento de efluentes o cloacales, y lo que vamos a hacer las preguntas es cuánto líquido tira, qué concentración de sólidos y qué tipo de sólidos vienen en la suspensión, a dónde va el volcamiento del líquido tratado, ¿verdad? Si va al río, si va a un pozo negro, si va a una cloaca, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que ustedes, cada vez que sean contratados para ese tipo de trabajo, hay que tener sumo cuidado, porque normalmente el cliente, en la ignorancia posiblemente, y en la cuestión económica, piensa que si les dice a ustedes que tira mucho líquido o que la suspensión es muy cargada, el trabajo le va a salir caro. Entonces, por ahí le bajan un poco el precio a la suspensión y al caudal, con lo cual nosotros, si le creemos a rajatabla, vamos a calcular equipos clarificadores de baja capacidad, con lo cual cuando está terminado, evidentemente no funciona, y al no funcionar el equipo, el cliente nos hace un juicio de Cristo y María Santísima. Por lo tanto, es importante para el cálculo de los clarificadores a nivel industrial y a nivel civil, o sea, de barrios, es importante tener en cuenta las facturas de consumo de agua, tener en cuenta el control horario, es decir, lo ideal sería tener un controlador electrónico de caudal y concentración, que viene el aparatito, se pone en la cañería, y eso le va dando un histométrico, una historia del caudal y de la concentración de los sólidos. Pero como es caro y es en dólares, normalmente nosotros o algún empleado vamos a mandar, y cada una hora irá tomando caudales y concentración. Para calcular la clarificación de un líquido, nosotros lo que hacemos es lo que hemos hecho siempre los ingenieros químicos: mientras vamos al cliente, compramos una botella de agua mineral, nos la tomamos, una de 1,5 litros, lo que no pudimos tomar la tiramos, y en esa botella tomamos una muestra de lo que sale de la fábrica, ¿sí? De la suspensión que tenemos que aclarar o que limpiar. Una vez que nosotros la botella la llevamos, la ponemos en nuestro laboratorio u oficina, y vemos que obviamente es una suspensión, es una botella que tiene una suspensión que oscurece el líquido, y vemos que con el tiempo va bajando un límite, va quedando claro arriba, y se va concentrando los sólidos hacia el fondo, ¿sí? O sea que hay una interfaz, una línea de interfaz entre el líquido claro y la suspensión original, que va bajando hacia el fondo del recipiente, porque todos los sólidos se van unidireccionalmente al fondo con su velocidad terminal, ¿sí? Con lo cual nosotros tomamos el tiempo, sabemos el espacio de la botella, y podemos decir cuál es la velocidad terminal de esos sólidos, ¿sí? Bien. Es con ese sistema de laboratorio, es la única forma de comenzar, a trabajar en el cálculo de un clarificador. ¿Está claro? O sea, no hay otra forma. La única forma es tomar una muestra y hacer una gráfica de la interfase AB versus el tiempo, con lo cual esa interfase AB con respecto al tiempo la interfase AB, A, que es el líquido claro, A, líquido claro, y esto es B, que es el líquido, es AB, que es el líquido original, AB, ¿sí? Y acá se van juntando los lodos en el fondo, Entonces, si nosotros hacemos una gráfica, esta interfase AB tiene una historia de este tipo, ¿sí?
en función del tiempo, ¿sí? En función del tiempo. En función del tiempo, esa interfase baja, 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 porque acá es la altura de AB, y de acá se va subiendo hacia arriba lo que se acumula, ¿sí? Con lo cual, esta es la CD, o sea, la C es una interfase que se llama CCD, CD. Una vez que se encuentran AB con CD, queda todo el sólido en el fondo, todo sólido en el fondo en este punto, y a partir de ahí permanece constante, ¿sí? Bien. Ese sólido, ese CD que se junta, cuando AB se junta con CD, no es la altura final. Esto baja, ¿por qué? Porque la presión de los sólidos hace escupir el agua que hay encerrada entre el sólido, con lo cual termina bajando. Ustedes van a ver, y les va a pasar a los que dejaron la leche chocolatada, que en la línea CD es una marca negra, como si fuera marca de mugre de cogote, es decir, es una marca bien negra y definida donde hay acumulación de sólido. ¿Por qué hay acumulación de sólido ahí? Porque no hay área suficiente para que terminen de caer al fondo, ¿sí? Eso significa esa mancha que tenemos en el vaso de precipitado, donde estamos tratando de diseñar esta gráfica de AB con respecto al tiempo. Con esa gráfica de AB con el respecto al tiempo, nosotros vamos a lograr a través de Kinch, Coe, Clavenger y lo que sea, todos los autores que hay, vamos a determinar el área del espesador, ¿sí? Bien, este es un clarificador discontinuo de laboratorio imprescindible para el cálculo de esta gráfica, que con esta gráfica nosotros vamos a determinar el área. Las áreas, el trabajo de ingeniería civil y de excavación que significa, y de, por ejemplo, si lo hacemos a los clarificadores de fibra de vidrio, o de plástico, o de chapa, o lo que fuera, ¿sí? Es importante calcularlo bien, porque una vez perdón, común que tienen es el hecho de la profundidad, es la profundidad. La profundidad normalmente es entre 1,5 y 3 metros, y esa profundidad común, entre comillas, es nada más que por una cuestión económica, debido a que si tenemos que hacerlo con hormigón, es decir, ustedes piensen que un clarificador es un piletón redondo o cuadrado que maneja volúmenes de los volúmenes que emanan de la fábrica o de un barrio o de una casa, ¿sí? Es como si fuera, en la casa nosotros tenemos una cámara séptica que es la que hace el pretratamiento antes de ir, el pretratamiento, digamos, para que vaya líquido solo al pozo negro y que no vaya con sólido, ¿verdad? Entonces, la cámara séptica siempre es proporcional a los metros cuadrados que tiene una casa, a la cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, el área depende del caudal, pero sí o sí, la profundidad es entre 1,5 y 3 metros por una cuestión de costos, ¿sí? Es preferible aumentar el diámetro o el área del piletón y no profundizarlo, porque significa un costo fantástico, ¿sí? Normalmente, hace poquitos, hay una publicidad de la provincia de Córdoba donde han aumentado la capacidad de emisión de agua de la planta Suquía, que está ahí atrás del barrio privado, ¿cómo se llama? Las Delicias, y ustedes ven unos piletones redondos. Esos piletones redondos pueden llegar a tener 100 metros de diámetro, 80, 40, todo depende de los caudales. Obviamente que están emitiendo un caudal para dar agua limpia a 2 millones de habitantes, ¿sí? Con lo cual,
en diámetro, lo que sea, en profundidad es lo costoso, con lo cual se limita, perdón, se limita a 1,5 a 3 metros, de 1,5 a 3 metros la profundidad, ¿sí? Entonces, lo que no debe existir en un espesador continuo, porque esos son espesadores continuos. Nosotros empezamos a hacer el cálculo a través de una sedimentación, discontinua en una botella o en una botella que estoy tratando de limpiar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este problema en un espesador continuo, es decir, que el agua que sube suele ser el agua que sube limpia suele ser más rápida que el sólido que cae, o igual, y con lo cual me queda una nube de sólidos dando vuelta, es decir, corro el riesgo de que en el espesador me salga agua sucia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me veo obligado a hacer? Y es una chambonada, es diluir la alimentación al espesador continuo para modificar la concentración de la suspensión y que el área que tengo me alcance. ¿Eso está bien? No, no está bien. Nosotros tenemos que calcular un área correcta para la concentración de sólidos que tenemos en la alimentación. Decíamos que para el cálculo del área teníamos la ley de Kick, ¿sí? Denme un segundo. La ley de Kinch. O sea, con la ley de Kinch, nosotros, a través de la gráfica que sacamos con la botella o el vaso de precipitado, con la ley de Kinch, nosotros vamos a obtener el área. Hay distintas formas, vuelvo a repetir, está Coe y Clavinger que lo hacen de otra forma, etcétera. Hay varios autores que lo hacen de distintas formas, pero llegan a la misma conclusión de la determinación del área. Se basa básicamente en un balance de masa entre sólidos. Piletones suelen tener normalmente suele tener unos rastrillos que van girando dentro del líquido, unos rastrillones que van girando dentro del líquido, de manera, esos rastrillones suelen tener una RPH, o sea, una revolución por hora, van despacio. ¿Qué es lo que hacen? Desarman los flóculos rápidamente para que me devuelvan el agua que van llevando hacia el fondo, ¿sí? Y van concentrando el sólido hacia el centro para que la tome la bomba. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Pacho, si necesitas que les diga algo más o más específico para lo tuyo, decime. Hola Miguel, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Bien, bárbaro. No, ¿vos ya terminás o tenés que seguir con algo más? No, yo ya termino y lo que quiero decir en estos últimos minutos, lamentablemente con poco ingenio de computador en mi caso, de no poder subir. A mí no es que me guste la tiza, uso el fibrón, pero me encanta interactuar con todo. Lo único que me queda por decirle es que estamos pergeñando con el ingeniero